vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en la carta que escribiera Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4:11 de los Efesios. Miren qué bueno es, ¿verdad? Vamos a meditar en esta carta más, ¿verdad? Voy a hacer énfasis en una palabra. Pero dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Efesios 4:11. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Amén. Les decía que voy a hacer más énfasis o de más importancia en el mensaje una palabra, ¿verdad?, de las que están aquí. Y es, ¿verdad?, la palabra que dice aquí, pastor. Mire, cuando hablamos de pastor casi, ¿verdad?, es poco que nosotros hablemos de pastor. Pero es bueno que, ¿verdad?, que meditemos, porque todo es una enseñanza. Y es necesario de que, ¿verdad?, que oigamos la palabra del Señor. Toda dice que es inspirada por el Señor. No hay ninguna parte, sea que a veces se oiga, ¿verdad?, relatos bien fuertes de la palabra de nuestro Dios. Aquí no son relatos fuertes, ¿verdad?, sino cuando habla, ¿verdad?, miren los tiempos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, de las grandes guerras, de tantas cosas que hicieron. Mire, eso es fuerte, la palabra de nuestro Dios. O cuando se habla también, ¿verdad?, del pecado de muerte, ¿verdad?, de muchas cosas así, ¿verdad? Mire, fuerte la palabra de nuestro Dios. Entonces, pero toda es inspirada por Él, ¿verdad?, por nuestro Dios. Y toda, ¿verdad?, nos sirve a nosotros para que crezcamos en el camino del Señor. Pero aquí dice, ¿verdad?, aquí dice la palabra de nuestro Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Dice Pablo, ¿verdad?, la iglesia de los Efesios. ¿A quién se refiere con decir Él mismo? Se está refiriendo no a Pablo, ni tampoco, ¿verdad?, a Juan, ni a Pedro, ni a ninguno de ellos, ¿verdad?, de los apóstoles, sino que está refiriendo a Jesús, al Señor Jesús, que Él mismo constituyó. No ha sido otro, no, que el mismo Señor Jesús. Por eso dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Señor Jesús. Y este es de grande importancia porque, ¿por qué razón? Porque primeramente debemos de ver aquí, ¿verdad?, a través de lo que nos está enseñando Pablo, ¿verdad?, por medio de esa carta que se la mandó allá, ¿verdad?, a los Efesios para que aprendieran. Hoy es para nosotros, porque aquí estamos para aprender de la palabra de nuestro Dios. Y lo que, ¿verdad?, no alcanza en entender, ¿verdad?, dice que hay que pedirle a Dios entendimiento, sabiduría, porque nosotros siempre nos hace falta mucho, no lo sabemos, ¿verdad? Sabemos un poquito nada más de lo que, ¿verdad?, pasamos aquí, ¿verdad?, a enseñar un poquito. Los ha iluminado el Señor, no, porque la palabra de Él es extensa. Pero dice, el mismo constituyó, no es otro el que ha constituido, sino, ¿verdad?, el Señor Jesús. Y a unos dice apóstoles. Ya, ¿verdad?, les decía, ¿verdad?, que voy a hacer énfasis en una palabra, pero hablando de apóstoles, así brevemente, ¿verdad?, son los mensajeros de Dios. Y no todos eran apóstoles, sino que, ¿verdad?, constituyó, dice, 12 apóstoles. Y después apareció otro, que escribió esta carta, ya como un abortivo, como alguien, ¿verdad?, que se dio cuenta después. Eso quiere decir que lo llamó el Señor después, como un abortivo. Algo, ¿verdad?, de que
algo que él creyó, él mismo escribió, ¿verdad? Pablo, estas palabras, ¿verdad? Como un abortivo, él me apareció a mí, dijo, y habló, ¿verdad? Mucho. Entonces, pero que fue de gran importancia. Ese era el tercer, como 13 apóstoles, porque solo constituyó 12. Se había quedado con 11, después, ¿verdad? Al lugar de Judas, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Fue elegido Matías. Y después, ¿verdad? Mire, el 13 fue Pablo, como un abortivo, pero que de gran importancia a la iglesia en aquellos tiempos. Entonces, estos fueron mensajeros de Dios, ¿verdad? Esos fueron, ¿verdad? Mensajeros de Dios. Y dice más adelante, dice, y a otros profetas. Mire, ya, ¿verdad? En la gracia, a otros profetas. Algunos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Entre los mismos hermanos, nosotros le hemos hecho, le hemos dado énfasis que el profeta es el que enseña aquí, ¿verdad? Pero lo que refiere directamente, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Se está refiriendo a aquellos que profetizaban en aquellos tiempos, porque de esos no había muchos. De los que profetizaban en aquellos tiempos, como Agabo, ¿verdad? Y tuvieron, ¿verdad? También mujeres, hijas, ¿verdad? De Agabo, y no eran de otro, de Felipe, ¿verdad? Entonces, mire, hubieron bastantes que profetizaban, de ahí viene la palabra ¿verdad? Profeta. Entonces, aunque la palabra del Señor, ¿verdad? Es profética, y nosotros aquí la leemos cuando, ¿verdad? La enseñamos nosotros aquí, la palabra está profetizando al pueblo también, y es la palabra, dice, más profética, ¿verdad? Más certera. Entonces, pero en aquellos tiempos se refería a los que profetizaban. Y dice aquí más adelante, dice, y a otros evangelistas. Mire a los que, ¿verdad? Dice que los evangelistas, ¿verdad? Hubieron varios evangelistas. Ese es un don también, todos estos son dones. Mire, Felipe era evangelista. Hombres que, ¿verdad? Podían hablar bien, ¿verdad? Explicar bien la palabra de Dios. Y iban, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Evangelizaban a la gente, y ellos, mire, entendían a la gente. Entonces, como era, ¿verdad? Un don de Dios, entonces entendían con facilidad. Pero el que no tiene el don de evangelista, ¿verdad? Lo hace de evangelista, pero no puede, ¿verdad? Mire, persuadir a la gente acerca del evangelio. Le puede entender, ¿verdad? Que Dios de veramente les dé entendimiento por alguna enseñanza que le pueda dar, pero los evangelistas sí eran extensos, era un don de parte de Dios, ¿verdad? Que sí podían hablarle a la gente, ¿verdad? Mire, iban, ¿verdad? Y hablaban oralmente, o sea, al frente, pues le hablaban a la gente. Y hay, ¿verdad? Esos dones siempre están, que son evangelistas, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? En las congregaciones dicen, yo el evangelista, ¿verdad? Mire, a tal lugar. Entonces, pero ellos le llaman lo más evangelista estar siempre enfrente, ¿verdad? Entonces, pero evangelizar, ¿verdad? Mire, de casa en casa. Entonces no es tan fácil en los pueblos, ¿verdad? En todos los lugares, en las aldeas como anduvieron, ¿verdad? Los evangelistas de aquellos tiempos. Pero así en breve les estoy hablando de estas cosas. Dice aquí evangelista, otros pastores, y al final dice maestros. Ya sabemos que es, ¿verdad? Un don ser maestro como era, ¿verdad? Mire, hubieron bastantes maestros. El Señor fue maestro de maestros, y Él sí enseñó, ¿verdad? Cabalidad todas las cosas. Y ahí hubieron bastantes maestros en Israel. Ahí estaba Nicodemo, ¿verdad? Y muchos maestros de la ley, ¿verdad? Allí estaban hombres, ¿verdad? Elocuentes en las sagradas escrituras, que fueron maestros, enseñaron, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Aquel gran hombre Gamaliel, mire, gran maestro de la ley. Entonces, ¿verdad? Se levantaron muchos maestros, y en la gracia también, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra, ¿verdad? También pastores. Me adelanté uno, ¿verdad? De maestros. Y aquí dice pastores. Mira, hablando, ¿verdad? Acerca de estas cosas, hablar de pastor es bien extensa la palabra de nuestro Dios. En la fe nosotros, ¿verdad?
nunca hemos, ¿verdad? Mire, quizás enseñado acerca, ¿verdad?, de las funciones de un pastor. Y como hay acuerdos, ¿verdad? Miren, en la congregación hay acuerdos que el pueblo elige el pastor, pero en la mayoría de veces, ¿verdad?, aquí en la palabra del Señor no dice que el pueblo eligió el pastor. Miren, no dice en el Antiguo Testamento que el pueblo eligió, ¿verdad?, a los pastores, refiriéndose ya a conglomerados, a todo eso, ¿verdad?, a todo, ¿verdad?, como fueron, ¿verdad?, los reyes. Mire que los tomaban como pastores, ¿verdad? No los eligió el pueblo. Mire, bien curioso, ¿verdad? No los eligió el pueblo, sino quien eligió, ¿verdad?, a los pastores de aquellos tiempos. Dice que claramente los eligió Dios. Dice, mire, los eligió Dios. Él claramente lo dice. Y aún pasando la nueva, ¿verdad? Mire, en el nuevo pacto, ¿verdad?, refiriéndose, ¿verdad?, mire, en la gracia, dice que también el Señor, ¿verdad?, el Señor dice que empezó a elegir los pastores, porque Él eligió cabal a Pedro. Mire, o sea, ¿verdad?, a Pedro le habló claramente, ¿verdad?, el Señor, y le dijo que iba a ser pastor. Y el pueblo no eligió a ninguno de ellos. Mire, no los eligió, sino que lo que hicieron el pueblo, ¿verdad?, en los tiempos de Samuel, dice que para elegir, ¿verdad?, mire, el pastor, primer pastor, ¿verdad?, que se refería a un rey que iba a gobernar, ¿verdad?, que era siempre como un pastor. Dice que le habló, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad? O sea que dice que le reclamaron a Samuel como juez en aquellos tiempos, y Samuel dice que le pidió a Dios, porque dice que el pueblo quería rey. Mire, quería pastor, en otras palabras. Y entonces, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que Samuel, ¿verdad?, lo que hizo Samuel era, ¿verdad?, otra vez consultar a Dios, porque no le agradó ni a Samuel ni a Dios. Y entonces dice que le dijo, oí la voz del pueblo, le dijo, ¿verdad?, que quiere pastor, pero no dice va a elegir pastor. Mire, bien raro, ¿verdad?, que lo eligiera el pueblo, no lo eligió. Si usted lee detenidamente, no eligió, ¿verdad?, a Saúl. La palabra dice, ¿verdad?, que el que eligió, ¿verdad?, a Saúl fue Dios. Mire, hasta dice que anduvo perdido y habla de la historia, ¿verdad?, y dice que, ¿verdad?, después, ¿verdad?, de que lo hallaron, fue ungido como, ¿verdad?, como rey, que es, ¿verdad?, una semejanza de pastor. Mire, y entonces lo mismo fue con David. El pueblo tampoco le agradaba al pueblo, pero el pueblo no lo elegía. Nunca salía eso que elegía, ¿verdad?, el pueblo. Mire, algo raro, ¿verdad? Pero como hay acuerdos, ¿verdad?, y hablando acerca, ¿verdad?, de los pastores, mire, hablando acerca de los pastores, la mayoría, ¿verdad?, hablando literalmente acerca, ¿verdad?, mire, de los pastores, desde tiempos antiguos, pastores eran, ¿verdad?, viene la palabra pastor, porque dice que, ¿verdad?, ellos, la mayoría, eran pastores de ovejas, desde tiempos antiguos. La mayoría de israelitas era así. Si empezamos desde el principio, ¿verdad?, mire, a ver, pastor de ovejas. Mire, si aquí, ¿verdad?, yo por lo menos, ¿verdad?, si le dijera, ¿verdad?, a alguien que pastoreara a unas ovejitas, ¿verdad?, que vamos a andar, ¿verdad?, pastoreando, cuidando a unas, pastorear, ¿verdad?, es cuidar. Miren, pastorear, llevarlas, ¿verdad?, a un lugar donde tengan comidita, tengan todo, ¿verdad?, haya pasto y todas esas cosas. Mire, si ya lo dijeran a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, esas cosas no sabemos nosotros. Miedo los diera que los dieran el que sea, unas 2 ovejas para que las cuidaran. Yo le digo que nadie de nosotros quisiera cuidar unas 2 ovejas. Quizás, ¿verdad?, solo la hermana Milka, porque ya está bien adaptada a los animalitos. Pero de allí los demás, le digo yo que no cuidáramos las ovejas. No digamos bastantes ovejas. Mire, como ha de haber tenido, ¿verdad?,
como ha de haber tenido Abel. Miren, el primer pastor que habla, ¿verdad?, allí en las Sagradas Escrituras fue Abel. Y dice que cuidaba ovejas, dice, mire, pastor de ovejas. Y de ahí, ¿verdad?, vemos la secuencia, ¿verdad?, que la mayoría vivía de cuidar ovejas. Hasta Jacobo, ¿verdad?, pasa por Jacobo, mire, cuidador de ovejas también. Y aún, ¿verdad?, mire, Moisés, ¿a dónde se crió? Dice que pasó 40 años, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, mire, ahí pasó, ¿verdad?, en Egipto. Y era, ¿verdad?, príncipe, aunque era hebreo, ni cuenta se habían dado que era hebreo el que tenían allí. Y entonces, ¿verdad?, fue un hombre bien preparado. Pero cuando mató a un egipcio, dice que huyó. ¿Y a dónde fue a dar? Allá donde Jetro, que tenía 7 hijas, que eran pastores de ovejas también. Y dice, mire, y allí, ¿verdad?, mire, Jetro le dio a una hija, ¿verdad?, que se llamó, que a una hija le dio de las 7, ¿verdad?, Séfora. Mire, se la dio, todas ellas eran pastores de ovejas. Y allí, ¿verdad?, se hace pastor de ovejas también Moisés. Mire, el príncipe de allá, de Egipto, que era, ¿verdad?, que iba a quedar como faraón. Mire, de allí, ¿verdad?, les cuidó las ovejas, ¿verdad?, mire, a su suegro Jetro. Y en eso estaba, mire, llevando todas las ovejitas, porque allí en ese lugar, en Madián, dice, ¿verdad?, que, mire, de allí, ¿verdad?, se pasaba el desierto, parte del desierto, y se llegaba al monte Oreb. Y un día, ¿verdad?, mire, quiso pasar al otro lado, quizás no había pastos allí, ¿verdad?, y llegó hasta el monte Oreb. Allí le habló al Señor cuando andaba cuidando todo ese montón de ovejitas. Mira algo, ¿verdad?, todo. Y Jacobo lo mismo, cuidador de ovejas también, ¿verdad?, Jacobo. Es que todos eran cuidadores de ovejas, mire. Pero díganle a uno, ¿verdad?, de nosotros si cuida, ¿verdad? Si le dicen que cuide con una, no puede cuidarla a uno. Yo no sé de cuidar ovejas. ¿O quién, ¿verdad?, sabe de cuidar ovejas? Nadie de nosotros sabe de cuidar ovejas. Y nosotros hablamos bastante. Y todos esos que cuidaban ovejas, ¿verdad?, eran pastores de ovejas. ¿Verdad? Pastores de ovejas. Eso era. De allí trae el ejemplo el Señor. David, pastor de ovejas también. Entonces, y Saúl, que era también, no era pastor de ovejas también. Mire, se andaba buscando unos burritos que se le habían perdido, o sea que cuidaba ovejas también, Saúl. Entonces, todos pastores de ovejas. Pero ya, ¿verdad? Mire, como sea, ¿verdad?, estos hombres, ¿verdad?, al cuidar, ¿verdad?, todas estas, ¿verdad?, al ser pastores de ovejas, según, ¿verdad?, las historias, no lo hemos vivido nosotros como lo viven los israelitas. Esas cosas no las hemos vivido nosotros, ¿verdad? Que cómo es cuidar a todas las ovejitas, pues yo desconozco cómo cuidar las ovejas. He oído, he leído. Es muy diferente leer que ya, ¿verdad?, practicarlo. Entonces, y andar, ¿verdad?, en todos los lugares, ¿verdad?, como hacían eso. Pero sí lo que dice la palabra de Dios, sea que lo hizo uno, lo hizo otro, ¿verdad?, literalmente, ¿verdad? O sea que trató con esos animalitos, tan mansitos. Mire, porque una de las cosas, ¿verdad?, que las ovejitas eran bien mansitas, pero ¿en qué se les hacía difícil a todos los pastores? Con las ovejitas no. Era rara que se le extraviara una ovejita. Lo que se les hacía falta, ¿verdad? Mire, ¿verdad?, lo que enfrentaban los pastores, ¿verdad?, eran los animales fieros. En todos los pastores, en todos los tiempos, los animales fieros eran los que enfrentaban ellos. En lo que refiere literalmente, esa era la lucha de los pastores. Esa era la lucha de David, ¿verdad?, que enfrentaba, ¿verdad?, los osos, los leones, ¿verdad?, y no solo los leones, también, ¿verdad?, otros animales fieros que les gustan las ovejas. Entonces eso lo enfrentó Jacob, lo enfrentó, ¿verdad?, mire, todos los que fueron pastores. Entonces el ejemplo, ¿verdad?, de allí lo toma, ¿verdad?,
De ahí lo toma, ¿verdad? Mire el Señor, o sea, Dios, ¿verdad? Dios mismo, no, ¿verdad? El hombre, porque todos los hijos de Dios hacían lo que Dios les mandaba, sean profetas, ¿verdad? Hacían lo que Dios les mandaba. Entonces, ¿verdad? Vemos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Que no era un trabajo, ¿verdad? Que lo deseara, ¿verdad? O lo estemos deseando nosotros hoy en día. Pero ¿por qué dice, verdad? Mire, ¿por qué hoy en día, verdad? La mayoría se jacta, ¿verdad? Mire, dice pastor, ¿verdad? Pastor. Y todos quieren tener, ¿verdad? Un rebaño. Pero un rebaño de gente hoy, ¿verdad? Que le dicen pastor. Rebaño de gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, verdad? ¿Por qué hoy, ¿verdad? A la mayoría, ¿verdad? Mire, anda buscando ser pastor. ¿Por qué la mayoría hoy en tiempo andan buscando ser pastor y ganar fama, ¿verdad? Ganar fama? Y en verdad que le digan que es pastor, pero ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Es fácil en ningún tiempo. Ni era fácil, ¿verdad? Mire, ser que le eligieran rey en aquellos tiempos. Yo veo la historia, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor. Mire, yo veo la historia para elegir, ¿verdad? Para elegir al primer rey. Mire, le tuvo que dar normas, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Pudiera gobernar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Verdad? Que para que, ¿verdad? Que el rey, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? El pueblo tenía que cumplir, como estaba eligiendo, ¿verdad? Estaban eligiendo rey, y entonces, ¿verdad? Ustedes están eligiendo rey, ¿verdad? Samuel. Pero también el rey, pero ustedes tienen que cumplir, ¿verdad? Lo que el rey les diga, ¿verdad? Mire, esa es la situación, ¿verdad? Tienen que cumplir lo que Dios, lo que el rey les diga. Y entonces lo que les iba a poner, ¿verdad? De carga al pueblo no le era fácil porque querían rey. Lo mismo es, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Lo tomaban como pastor. Ahora en día, ¿verdad? Mire, podemos decir, ¿verdad? Bueno, y todos, ¿verdad? Quieren pastor. Todos pueden decir igual, ¿verdad? Como dijo el pueblo de Israel. Sí, queremos pastor. Mire, como no le he enseñado al pueblo qué es lo que tienen que hacer directamente para que tengan pastor, esa es la situación, pero no les han dicho. Pero muchos quieren ser pastores, ¿verdad? Muchos quieren ser pastores, pero ser pastor no es fácil, no es fácil también. Los pastores trinitarios se van a preparar, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la fe, no les han dicho, hoy hasta hoy no he visto yo que alguien le diga, vamos a llamarlo, ¿verdad? O vamos a analizar todo y vamos a decirle, ¿verdad? ¿Qué es la que le toca ser pastor, ¿verdad? Y también al pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le toca para que, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Hay pastor, vamos a decir así, ¿verdad? Hay pastor, ¿qué tiene que ser el pueblo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ser el pueblo? Porque las ovejitas, ¿verdad? Les decía al principio, literalmente las ovejitas, ellas no hacían nada, las ovejitas. No mordían ni, ¿verdad? No mordían ni Abel, no mordían, ¿verdad? Miren, las ovejitas eran mansas, todas las ovejitas. Pero hoy, ¿verdad? En día, ¿verdad? Ya refiriendo a conglomerado, no es lo mismo. Porque las ovejitas, ellos, ¿verdad? Enfrentaban a fieras. Miren, y aún también, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Que llegaron a ser pastor porque dicen que Dios eligió pastor. No, dice que, ¿verdad? Y aún les decía que, dice que, ¿verdad? Que el Señor elegía a los pastores, maestros y todo eso. Entonces, hasta la vez, Él los elige también, el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que se llega, ¿verdad? A veces en lo que refiere a la fe, ¿verdad? Que hay acuerdos que lo elige el pueblo. Hay acuerdos que lo elige el pueblo. Pero siempre, ¿verdad? Mire, tiene, ¿verdad? Siempre tanto, ¿verdad?
Tiene que cumplir el pueblo y tiene que cumplir el pastor. Y una cosa y el otra no es tan fácil ni para el pastor ni tampoco para el pueblo. Porque eso nunca se le ha dicho al pueblo: miren, ustedes por ser el pueblo de Dios tienen que hacer esto si hay pastor. Y usted que es pastor, ¿verdad?, tiene que hacer esto, ¿verdad?, porque es el pastor de todo esto. Hasta la vez me he oído yo que un mensaje que se le diga eso al pueblo o que se analice. Nunca se ha analizado eso en la fe, nunca. Lo que se dice, ¿verdad?, que se pone y le dice 2 años, tampoco sabe a la palabra de Dios que son 2 o 3 años o 4 años. Son acuerdos que hay, pero no está tampoco eso. Sino que, ¿verdad?, que hasta que el Señor los quitaba o, ¿verdad?, eran infieles a Dios. Miren, eran infieles a Dios. Dios los quitaba de alguna manera u otra, ¿verdad?, por medio de los hermanos o por otras cosas. Y en los reyes también los quitaba el Señor. Pero no es tan fácil. Les decía, ¿verdad?, que en los tiempos, ¿verdad?, que cuidaban las ovejitas, lo más fuerte eran las fieras y todo lo que pasaban en los desiertos, todas las intemperies, tormentas y un montón de cosas. Pero y también, ¿verdad?, aquellos que robaban, ¿verdad?, las ovejitas y todo eso. Mire, todo eso pasaban, ¿verdad?, en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero hablando, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, mire, hablando hoy en día es diferente, ¿verdad? Es diferente a cuidar las ovejitas, a que, ¿verdad?, sea el pastor de un conglomerado que uno dice, estas son las ovejitas del Señor, y el Señor mismo dice por la obediencia. Pero es diferente, porque en aquellos tiempos, ¿verdad?, las ovejitas eran bien sumisas a su pastor y lo oían, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad?, en el conglomerado ya hay opiniones, ya hay muchas cosas, ¿verdad?, ya hay obligaciones, y el mismo pueblo pone por obligación, ¿verdad?, el pastor tiene que hacer esto. Mire, ya se le hace más difícil al pastor, ¿verdad? Ya se le hace más difícil. Entonces, por esa razón, nosotros, aquí la palabra, ¿verdad?, dice que, ¿verdad?, que dice Samuel, cuando elijan, mire, si quieren pastor, el rey, ¿verdad?, o sea, si quieren rey, el rey va a ser de ustedes de esto. ¿Y qué tenían que hacer? Dice aquí, refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Mire, les puso como una obligación. Entonces eso, ¿verdad?, eso es. Siempre hay obligaciones en el pueblo que tiene que cumplir, que le mande siempre, ¿verdad?, el rey. Mire, el rey. Entonces hay ciertas obligaciones. Eso, ¿verdad?, no lo sabe la mayoría del pueblo. Mire, usted está obligado a tales cosas. No, dice, ¿verdad?, ya esas cosas yo no me someto. Ya no me someto yo, ahora en día, ¿verdad? Pero hay una obligación. Pero mire qué es lo que ¿verdad?, acontece. Pero le ponen obligación al rey o al pastor. Mire, usted tiene que hacer esto, usted no hizo esto, le dice. Usted no cumplió con esta cosa, no cumplió con esta otra. De manera que después, ¿verdad?, mire lo que hacen, desesperarlo. Mire, desesperarlo. Y entonces, ¿verdad?, es cuando, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, hasta en los tiempos antiguos, ¿verdad?, dice que, ¿verdad?, a veces llegó un tiempo que no tenían ni rey tampoco. Mire, no había reyes, ¿verdad?, en algunos tiempos se quedaban, ¿verdad?, como ovejas sin pastor. Mire, pero Dios no quiere que, ¿verdad?, que el pueblo se quede como ovejas sin pastor. No le estoy diciendo yo con esto, ¿verdad?, pues hay que poner un pastor. No, es una enseñanza nada más, ¿verdad? O que le esté diciendo, ¿verdad?, mire, yo quiero que a mí me pongan. No, si es un cargo fuerte. Ese es para un joven. Mire, para un joven. Porque mire, si usted lee lo que, ¿verdad?, que estos hombres hicieron, los reyes, mire lo que hizo aún en lo literal Jacobo y todos ellos, dicen que esos hombres iban, ¿verdad?, con las ovejas allá, ¿verdad?, cerca del desierto, pasaban en la noche, a ver, las cuidaban en la noche,
dice que grandes heladas, grandes calores, ¿verdad? Las fieras, ¿verdad? Y hombres que querían, ¿verdad? Mire, se llevaban las ovejas. Era un gran trabajo que tenían. Entonces, ¿verdad? Es un trabajo fuerte, ¿verdad? Que solo con la ayuda de Dios puede, ¿verdad? Mire, puede pastorear, ¿verdad? Las ovejitas, y tiene que tener, ¿verdad? Mire, ser hombres, ¿verdad? Mire, que sean fuertes, que sean, ¿verdad? Los más sean jóvenes, que tengan, ¿verdad? No, ya como uno ya no, si ya se desvela ya, ¿verdad? Mire, se le sube la presión. Ya como uno se le sube la presión, mire David ya bien viejito, ¿verdad? David dice que ya hasta la espada se le quería caer, ¿verdad? La espada, no David, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Mira, nosotros vamos a pelear, y ¿verdad? Y porque va a hacer que se apague la linterna de, ¿verdad? De Israel, o la lámpara de Israel. Era sabio ya, se quedó para consejero, porque ya él también quería que lo cambiaran. Mire, quería que lo cambiaran David, y por eso eligió a Salomón. Entonces, ¿verdad? Bueno es, ¿verdad? Pero tiene que tener, ¿verdad? Mire, cualidades también, ¿verdad? Como tuvieron para pastorear a los animalitos y también para dirigir a un pueblo. Porque Saúl no pudo dirigir, ¿verdad? Al pueblo. Llegó un momento que no pudo, ¿verdad? Guiar al pueblo de Israel. Y la palabra era: todo aquel, ¿verdad? Rey que desobedeciera a Dios, perecerá, ¿verdad? El rey y su pueblo. Mire, sentencia, esa era sentencia de Dios. Tenía que cumplir el rey y tenía que cumplir el pueblo. Y lo mismo es a través de todos los tiempos en que sea en la iglesia del Señor. Porque esto de elegir, ¿verdad? Mire, de elegir, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de él, ¿verdad? Elegir pastores, elegir maestros, profetas, ¿verdad? Mire, todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma, para que pueda, mire, heredar, ¿verdad? La vida eterna a todos. Haya, ¿verdad? Una edificación, no es, ¿verdad? Para otra cosa, no es para que haya, ¿verdad? Ganancia, no es para que viva bien, sino, ¿verdad? Es para la edificación de la iglesia, para que lleguemos a la altura de Cristo. Mire, para que lleguemos a la altura de Cristo. Y él fue, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? Mire, singular de ser, ¿verdad? Mire, el pastor de pastores del Señor Jesús. Él es el ejemplo mejor, porque dijo Jesús, ¿verdad? Yo la vida doy por mis ovejas. Y eso lo hacían, ¿verdad? Los pastores en todo tiempo. Mire, a literalmente sus ovejitas, y también, ¿verdad? En los rebaños, ¿verdad? Que mire que tenía, ¿verdad? Que como los grandes reyes, mire, y aún los jueces, muchos reyes dieron la vida por el pueblo. Muchos reyes dieron la vida. O sea, cuando estaban en la guerra, mire, peleando por el pueblo de Israel, muchos perecieron de los reyes. Muchos que fueron pastores también, ¿verdad? De la iglesia del Señor. Dice que, ¿verdad? Sufrieron, como fue, ¿verdad? Pedro, que fue elegido pastor. Dice que muchos de ellos perecieron, la mayoría de pastores perecieron en aquellos tiempos. Y no tuvieron, ¿verdad? Y no fueron, ¿verdad? Ambiciosos ninguno de ellos. Miren, ninguno de ellos. Entonces, pero eso, ¿verdad? Si me dijeran, mire, dice, ¿verdad? Todo el pueblo, ¿verdad? Mire, muchos dicen, ¿verdad? Mire, vienen con buenas ideas. Mira, vienen unos con buenas ideas de quererlos pastorear a ustedes. Mire, bueno, porque la idea de ser pastor es bueno, porque yo veo que son valientes, ¿verdad? Porque son valientes. Porque el que dice que, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Si a mí me dijera que fuera pastor, yo, ¿verdad? Estoy dispuesto. Así vienen muchos, ¿verdad? Entonces estoy dispuesto. Todo eso es bueno, ¿verdad? Todo eso es bueno, que esté dispuesto, y así debe de ser, ¿verdad? El pastor dispuesto a defenderme a las ovejitas como dé lugar. Mire, como dé lugar. Y darle y llevarla, ¿verdad? Mire, a un lugar, porque quieren un gran cuido. Así, ¿verdad? En aquellos tiempos tenían un gran cuido, ¿verdad? Mire, los pastores tenían un gran cuido de las ovejas. Llevarlas, ¿verdad? Mire, también llevarlas, sacarlas, traerlas.
y llevarlas, ¿verdad?, al redil, como dicen, o al aprisco, un lugar, ¿verdad?, donde las cuidaban y estaban bien cuidaditas, ¿verdad? Mire, era un trabajo, y el que se dice, ¿verdad?, mire, que quiere hacerlo, hace bien, ¿verdad? Pero tiene que, ¿verdad?, que tener, ¿verdad?, mire, muchos requisitos, ¿verdad?, fundamentales, que aún, ¿verdad?, mire, muchos tuvieron en aquellos tiempos tanto en cuidar a los animalitos como cuidar a la gente. Eran bien, ¿verdad? Mire, de parte del Señor dice que, ¿verdad?, les agradaba, ¿verdad?, a Dios, y le agradaba también al pueblo, porque hacían las cosas, las hacían bien, tenían virtud. Mire, ellos para hacer eso, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, para cuidar uno y otro, ¿verdad?, tenían, ¿verdad?, muchas cualidades buenas. La mayoría, ¿verdad?, tenía primeramente que fueran reyes. Mire, tenían que ser temerosos primeramente de Dios, y Dios les daba sabiduría, entendimiento para cuidar del pueblo de Dios. Y lo mismo, ¿verdad?, lo hacían en los tiempos, ¿verdad?, de los apóstoles. Dios les dio sabiduría, entendimiento, y las iglesias crecían en gran manera. Y no, ¿verdad?, miren, y no, ¿verdad?, dice que, ¿verdad?, menguaban tan fácilmente, sino que crecían y crecían, y aunque habían, ¿verdad?, mucha persecución en aquellos tiempos. Entonces, ¿verdad?, como dice, tener buenas ideas, ¿verdad?, para hacer uno u otro, ¿verdad?, es bueno en la obra del Señor, porque, ¿verdad?, mire, quiere, ¿verdad?, servir, ¿verdad?, a la iglesia, pero no tiene que ser también cualquiera. Esa es la situación, ¿verdad? Tiene que ser también alguien que todavía tenga fuerza, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, como dicen, sacar y entrar las ovejitas, y que sean hombres, ¿verdad?, virtuosos, ¿verdad? Mire, sean hombres, ¿verdad?, que no sean codiciosos de ganancias, porque es lo más fuerte también, ¿verdad?, de ganancias ostentosas, sino que, ¿verdad?, que sean conformes, ¿verdad?, de lo que, ¿verdad?, Dios les vaya dando. Mire, los vaya bendiciendo, bien por el pueblo, ¿verdad?, o bien, ¿verdad?, de lo que Dios le dé de otra manera, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, es buena, porque nos habla de muchas maneras. Bien, nos habla de muchas maneras para que nosotros aprendamos. Puede decir, ¿verdad?, bueno, ¿verdad?, y qué es lo que, ¿verdad?, cómo tenemos que hacer, ¿verdad?, para mantener un pastor. Miren, porque a veces estas cosas, ¿verdad?, como les decía al principio, no se han enseñado, ¿verdad?, a profundidad. Refiriéndose a profundidad cuando, ¿verdad?, uno se somete a un estudio y después lo echa a andar, ¿verdad?, no agravando, ¿verdad?, ni a uno ni a otro, sino el principio es, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, edificar la iglesia del Señor, todos seamos favorecidos. Ese es, ¿verdad?, mire, ese debe de ser el principio, ser, mire, favorecidos aquí en la obra del Señor, para que nosotros alcancemos la vida eterna, y así, ¿verdad?, poder llegar hasta el final, unidos cada uno de nosotros, porque siempre tiene que haber, ¿verdad?, una administración, siempre tiene que haber gente, ¿verdad?, que esté, ¿verdad?, al frente, ¿verdad?, de la obra del Señor, siempre tiene que haber, porque si no hay, ¿verdad?, quien lo guíe, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, ¿cómo va a poder guiar, ¿verdad? Miren, ¿cómo va a poder llegar al final el pueblo del Señor? No va a poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo, ¿verdad?, pedirle a Dios. Mire, pedirle a Dios. Eso es lo que hizo el pueblo en todos los tiempos. Pedirle a Dios, y Dios es el que obra, ¿verdad? Él es el que, mire, pone, porque así dice, Él es el que pone. No es en sí, ¿verdad?, que mire, si Él puede, ¿verdad?, utilizarlos a cada uno para que hagamos bien las cosas y para que se haya elegido a alguien, pero el que los pone es el Señor. Sea, ¿verdad?, como dicen, ¿verdad?, maestro, sea, ¿verdad?, profeta, sea lo que sea que Dios llame. Todo, ¿verdad?, que venga de parte del Señor, y cuando es de parte del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Todo, porque el pueblo, ¿verdad?, mire, se mantiene, y además de eso crece también, porque Dios le da crecimiento. Entonces, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?,
pensemos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? No, ¿verdad? Los hermanos no quieren que haya pastor, ¿verdad? Puede empezar de esa manera, no, si nosotros siempre queremos, ¿verdad? Que las cosas se hagan, ¿verdad? Conforme la voluntad de Dios y no, ¿verdad? Conforme nuestra voluntad, porque sí es necesario, ¿verdad? De que alguien, siempre haya quien, ¿verdad? Guía al pueblo, aunque nosotros decimos, ¿verdad? No, el que lo guía, ¿verdad? Es el Señor Jesús, pero como Él también puso hombres, ¿verdad? Hombres que puedan, ¿verdad? Guiar al pueblo, porque el pueblo él mismo no se puede guiar, o no puede caminar él solo, pues. Como muchos dicen, no, yo puedo caminar solo sin congregarme, sin que haya quien me dirija. Mire, hay quienes así piensan, pero no, ¿verdad? No siempre hay gente que Dios pone, porque después a quién van a consultar, a quién le va a decir, mire, yo, ¿verdad? Necesito esto, yo quiero que me ayude en esto, mire, yo quiero, ¿verdad? Que resuelva esto. ¿Quién le va a ayudar? Las ovejitas, ¿verdad? Refiriéndose mire, ya en conglomerado, o sea, al mismo, a los que llama el Señor, son diferentes a las ovejitas, los animalitos, o sea, pastorear animalitos. Porque las ovejitas, ¿verdad? Ellas eran obedientes, ¿verdad? Y no le andaban hablando, ¿verdad? Como, ¿verdad? No le andaban hablando, ¿verdad? Mire, a los pastores, las ovejitas, no, que ellos, ¿verdad? Hasta nombre les ponían, ¿verdad? Y ahí iban las ovejitas. Pero hoy no, entre el conglomerado, no. ¿Verdad? La gente, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Hablan, miren, critican, ¿verdad? Pueden decirle una cosa, lo pueden ofender, y las ovejitas no hablaban, ¿verdad? Las ovejitas no hablaban. Entonces, bien diferente una cosa a otra, pero el Señor lo pone de ejemplo, porque pastor era de una cosa y pastor de otra. Entonces, por eso es bueno, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Es buena para que nosotros, ¿verdad? Aprendamos de ella, porque si no aprendemos vamos a pensar, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Nunca quizás no piensan, ¿verdad? En hacer, ¿verdad? Tal cosa, estamos allí todos, ¿verdad? Algo desanimados. No, el Señor los está ayudando, siempre los ha ayudado. Cuando sigue el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios va a elegir, mire, Dios va a elegir, porque Él, ¿verdad? Él no se equivoca, ¿verdad? Él no se equivoca, Dios va a elegir. Entonces, pero debemos de verdad de tener la confianza, ¿verdad? En nuestro Dios, porque si no tenemos la confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es, ¿verdad? En vano, porque si vamos a decir, bueno, ¿y cómo, ¿verdad? Vamos a colaborar, ¿verdad? Mire, porque a los pastores se les ayuda, ¿o cree que no se les deben de ayudar a los pastores? Como no, aquí dice un proverbio, mire, dice así, mire, Proverbios 27 y 18. ¿Quién cuida de la higuera? Dice así, mire, ¿quién cuida de la higuera? Quien cuida de la higuera, quien cuida de la higuera comerá de su fruto, dice. Mire, así dice, mire, así dice. Mira por el y dice, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honor. O sea, ¿verdad? Quien cuida de la higuera, ¿verdad? Mire, sea que se la cuide a un señor o a cualquiera que se la cuide, es por demás que no, ¿verdad? Se coma de la higuera, ¿verdad? O sea, ¿verdad? De la higuera, ¿verdad? Uno dice de los higos. Y si dice, ¿verdad? Quien cuida de la vid, ¿qué es lo que da la vid? Da uvas. Entonces, por demás que no se coman sus dos uvas, ¿verdad? Que no, por demás, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿qué quiere decir? Dice, ¿verdad? Como también dice, ¿verdad? Miren, en 1 Corintios 9:7, ya han oído lo que dice. Dice así, miren, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Miren, ¿qué es expensa? ¿Verdad? O sea, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo que se refiere, ¿verdad? Mire, a sobrevivencia, ¿verdad? De él, a la sobrevivencia de él, porque no va a ser soldado y va a llegar allá al cuartel y no le van a pagar. Eso quiere decir, tienen que pagarle para que compre. Mire, no el uniforme, hasta hoy hasta los descuentan, quizás yo de eso no sé,
Pero mire, le dan el dinerito para que le dé a sus hijos, para que él pueda mantenerse, pues, ¿verdad? Porque si está sirviendo allá, ¿cómo va a ir después, ¿verdad?, donde su familia y no le lleve nada? ¿Creen que hiciera bien, ¿verdad?, el gobernante, ¿verdad?, que le pueda servir 3 años y no le pagan nada, y que sea poquito le dan, ¿verdad? Y hoy también, mire, entonces, ¿verdad?, eso lo hacen para que coma, ¿verdad?, también, ¿verdad?, mire su familia. Porque allá está cuidando, pues, si no estuviera cuidando allá todo, allá, mire, y se esfuerza por ir a cuidar, ¿verdad? Y que se pueden morir, ¿verdad? Pueden morirse, ¿verdad?, cuidando, pueden morirse. Entonces, ¿verdad?, corre riesgo. Lo mismo también, ¿verdad?, se refiere a los pastores, a los que cuidan ovejitas. Siempre, no creo yo que Isaí no le daba nada a David. ¿Cree que no le daba nada, no se comían alguna oveja al final? ¿Cómo no, si todo eso sucedía? Entonces, pero todo desordenadamente. Yo les decía del último, ¿verdad?, que aquí estuvo. Mire, es verdad, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, ¿verdad?, el errorcito que cometió, ¿verdad?, que anda por, ¿verdad?, que su mente le cambia, todo eso, ¿verdad? Pero en la manera, ¿verdad?, a veces de trabajar, yo los admiro, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, el que trabaja despierta, ¿verdad?, Dios pone también sin necesidad de que él va a decir, ayúdenme porque, ¿verdad?, yo ya no puedo. No, Dios les pone a todos a ayudarle. No, ¿verdad?, trabaja, le vamos a ayudar. Mire, ¿quién le pone eso? No es el hermano que sea pastor, sino, ¿verdad?, le pone Dios en su corazón que le ayude. Mire, así es. Entonces, ¿verdad?, como ve el esfuerzo, cuando ve el esfuerzo, mire, en lo que se refería aún a los pastores de aquellos tiempos, muchos los despreciaban. David lo despreciaban los hermanos, porque como ellos eran soldados y quizás llegaron a ser oficiales, ya cuando llegó David allá al frente, ¿verdad?, el pastorcito de ovejas que viene aquí, ¿cómo vamos a vencer este gran gigantón? Que no lo hemos vencido nosotros, no hemos salido nosotros, ¿verdad?, a la defensa de este pueblo, ¿verdad?, y vos querés con un palo que andaba, como siempre andaban un palo. Por eso, ¿verdad?, que Moisés, ¿verdad?, miren, Moisés dice que una gran vara se consiguió para andarle, mire, llevar las ovejitas y andarlas, ¿verdad?, como dicen, arriando, para llevarlas otra vez donde Jetro, llevarlas a otro lugar, así como llegó al Monte Oreb. Una gran vara se había conseguido, ¿verdad?, para andar, ¿verdad?, allí arriando las ovejitas. Es trabajo también. ¿Y de qué vivía, ¿verdad?, Jetro también con las 7 hijas de, de qué vivía Moisés, Jetro y las 7 hijas? No de cuidar ovejas, de eso vivían. Muchos viven, ¿verdad?, de esas cosas. Entonces, ¿verdad?, por eso la palabra del Señor, ¿verdad?, igual es también al soldado, ¿verdad? Si él trabaja, si dice que, ¿verdad?, anda cuidando, ¿verdad?, mire, a toda la gente siempre le dan su paguito, ¿verdad?, para que pueda sobrevivir, porque como allá, ¿verdad?, solo eso anda haciendo de día y de noche. Una vez le dan a ver qué tiempo, una vez, a tiempo completo anda. Mire, los pastores andan a tiempo completo, sea que cuiden ovejitas o sea que sea rey. Mire, los hombres que gobiernan 3 horas o 2 duermen. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Entonces, ¿verdad?, estar al cuidado de muchos no es fácil, porque a la vez tiene que someterse a Dios. Si le dijeran a un hermano, usted quiere ser, ya sabiendo todo, ¿verdad?, lo que tiene que hacer, yo le digo que mejor se queda callado. No, dice, ¿verdad?, una gran carga que lleva. Mire, una gran carga, porque, ¿verdad?, mire, si es soldado a la hora que quieren, le dice, va a ir allá, ¿verdad?, a tal lugar, y allá se va, pasa hasta que lo llevan otra vez, si es de emergencia. Entonces lo mismo hace el pastor. Entonces de tanta emergencia uno por allá que miren, lo llaman por allá, y peor que cuando está, hoy sí hay, ¿verdad?, hoy sí hay. Entonces, como hay, ¿verdad?, hasta uno se confía que hay pastor y hay que salga él, ¿verdad?, que salga él y todo desvelado, va por todos lados, hasta un enfermo. Mire, que Julano está pidiendo, ¿verdad?,
está pidiendo, quiere $100, y el pobre Dios te lo va a sacar. Mire, y hay necesidades también, ¿verdad? Mire, que tiene que ir allá, queremos que ore, ¿verdad? Porque mire, lo está pasando todo esto, ¿verdad? Mire, los han amenazado, ¿verdad? Y queremos aquí, nadie quiere acompañar al pastor. Nadie quiere acompañarlo, porque no, corro el riesgo de que, ¿verdad?, me vaya a pasar algo allí, ¿verdad?, esos lugares tan peligrosos. Entonces, esas son las cosas, no es tan fácil. Por eso dice aquí la palabra también, poniendo de ejemplo, ¿verdad?, al soldado, quien fue jamás soldado a sus propias expensas, decía Pablo, ¿verdad?, conforme al derecho de apóstol, lo decía Pablo también. Mire cómo, ¿verdad?, Pablo venía enseñando, ¿verdad?, cada uno. Entonces, ¿verdad?, todas estas cosas también, ¿verdad?, es un ejemplo para aquel que tiene un cargo. Mire, no digamos los gobernantes que tienen un montón, ¿verdad?, de trabajo. Y los pastores, cuando el conglomerado es más grande, tienen más trabajo. Mire, trabajos grandes tienen, porque tratan, mire, con los mismos que están a la par, y tienen que pedir consejos, como los reyes tenían consejeros, también, ¿verdad?, tienen consejeros, también no son tan libres de que van a hacer lo que quieran. Mire, siempre tienen que pedir consejos en todo, para una y otra cosa, porque a veces hace falta, ¿verdad?, entendimiento para pastorear, mire, las ovejitas, para darle, ¿verdad?, todo lo que necesitan, y no, ¿verdad?, mire, cuidar, ¿verdad?, hasta la que dicen que está, ¿verdad?, bien, ¿verdad?, mire, como dicen, ¿verdad?, cojita y todo eso. Mire, no es trabajo fácil, ¿verdad?, no es trabajo fácil. Por eso dice Pablo aquí, dice así, y dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña, dijo Pablo, y no come de su fruto? Plante un montón de viñas y, ¿verdad?, solo quédesele bien. Entonces, ¿verdad?, y aún, ¿verdad?, mire, ¿qué quiere decir? Que cualquiera, ¿verdad?, entre el pueblo, al haber pastor, mire, cualquiera, ¿verdad?, si llama, como les digo, a jóvenes, ¿verdad?, no porque nosotros anhelemos, ¿verdad?, todas esas cosas, porque puede decir, no, ¿verdad?, quizás ansía ser pastor, porque, pero ¿para qué ansiar? Si ansiara para hacer, ¿verdad?, ayudarle a todos, hace bien. Pero si es por ganancia, porque va a decir, porque va a comer mejor, no, si Dios los ha bendecido a todos. O sea que el pastor sufre más. Mire, el pastor sufre más que, ¿verdad?, mire, que no sea pastor. ¿Por qué razón? Porque si vaya, Dios lo está bendiciendo a todos nosotros solo venimos aquí, Dios nos da la comidita, si nos da bendición, usted puede pasar por allá, yo puedo pasar por allá a comer, se da el gusto que quiere, Dios lo ha bendecido. Entonces, ¿verdad?, pero ya siendo pastor, que es bien diferente, porque dedica todo, deja de hacer muchas cosas y tiene que trabajar por todo. Y si no le dan, no saben, ¿verdad?, en qué manera le van a ayudar al pastor. Entonces, ¿verdad?, él tiene que trabajar para hacer esto, otro, tiene que tener carro, hacer esto, otro. Pero no lo dije la palabra de Dios. Tiene que, ¿verdad?, comer, dice, de la viña. Tiene que, ¿verdad?, darle algo. Mire, ¿en qué manera? Puede darle víveres, puede darle, ¿verdad?, cualquier cosa para que se mantenga. Más si tiene sus 3 niños o 4 niños, y pues no va a ser pastor porque tiene tantos niños. No, si eso no influye. Todo es que sea de parte de Dios, y si es de parte de Dios, va a ser para tener todos los frutos del Espíritu. Va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero no como muchos, ¿verdad?, quieren ser pastores. Mire, quieren ser pastores, pero son soberbios, ¿verdad? Ya están pidiendo, ya vienen mandando, mire, humillando, ¿verdad?, a los hermanos, que mire, y comiendo, ¿verdad?, mire, muchas cosas feas, mire, muchas cosas feas, tienen mal comportamiento, no son pasivos. ¿Y qué le van a enseñar a las ovejitas, verdad? ¿En qué manera les van a ayudar? Dicen que las van a esparcir, como dice, ¿verdad? Mire, las van a esparcir. Habían pastores que esparcieron las ovejitas, aquí dice. Pastores malvados, dice, ¿verdad?,
Entonces eso no es así, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, la palabra de Dios: quien planta viña y no come de su fruto, o quien apacienta su rebaño y no toma de la leche de su rebaño. Mire, entonces por eso es bueno aprender, ¿verdad?, qué es lo que, ¿verdad?, mire, qué es las funciones, ¿verdad?, del pastor y qué son las funciones del pueblo también, para que mire los dos, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, mire, mucho tiempo, ¿verdad?, puede venir tiempos y el pueblo, ¿verdad?, debe de estar despierto, mire, despierto, porque nadie, ¿verdad?, mire, nadie se va a jactar, ¿verdad?, yo soy pastor, que le diga, mire, yo soy pastor. Y el pastor también tiene que, ¿verdad?, mire, salir, ¿verdad?, y también defender las ovejas de las falsas doctrinas. Tiene que exponerse, ¿verdad?, mire, a todos esos, a quien se las quiere llevar para otra congregación. Tiene también que, ¿verdad?, enfrentar toda esa gente. No solamente él, ¿verdad?, también todos los hermanos que administramos. Mire, es un trabajo, ¿verdad?, serio, porque eso lo hicieron también los pastores, pero las funciones de uno es diferente y la función del pastor es diferente y del pueblo es diferente. Y eso así tiene que ser para que haya, ¿verdad?, armonía entre uno y otro. Miren, para que haya armonía y no diga, ¿verdad?, mire, ¿verdad?, piense mal, ¿verdad?, mire, a veces, ¿verdad?, no sé qué. Quizás, ¿verdad?, quiere ser pastor. No queremos a fulano, no queremos a sultano, no queremos, ¿verdad? Nosotros queremos, ¿verdad?, quizás, ¿verdad?, que sea de esta manera, ¿verdad? Mire, no, si ya está establecido qué es lo que tiene que hacer el pueblo y qué es lo que tiene que hacer el pastor. El que lo elige es el Señor para que, mire, pueda pastorear las ovejitas. Él es el que las elige. Y cuando esas cosas son así, sabe el pastor qué va a hacer, sabe el pueblo qué va a hacer. Mire, entonces, ¿verdad?, hay prosperidad en la obra. No hay contradicciones de uno con otro, de que el pueblo tenga dudas, ¿verdad? Porque, mire, aquí se ha establecido 3 años para el pastor, cuando es elegido por parte del pueblo. Pero los pastores no los elegía el pueblo, ¿verdad? No que los elegía Dios directamente, como a Pedro, muchos, ¿verdad? Pero aquí como se llega a eso, ¿verdad? Miren, porque también está, dijo el Señor, ¿verdad?, que si los pusiéramos de acuerdo 2 o 3, ¿verdad?, en cualquier asunto, Dios está de acuerdo. Entonces, ¿verdad?, Dios está de acuerdo y hacemos bien las cosas. Por esa razón, ¿verdad?, hablar de esto, ¿verdad?, es muy, ¿verdad?, miren, quizás pueda haber contradicciones, puedan haber muchos pensamientos, pero es bueno de que, ¿verdad?, que pedirle a Dios, ¿verdad?, que los ayude a todos, ¿verdad?, los ayude a todos, para que, ¿verdad?, pueda ser edificada la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y haya, ¿verdad?, mire, lleguemos, dice, a la altura de Cristo. No es fácil llegar a la altura de Cristo, no es fácil. Lo que quería Pablo a la iglesia de los Efesios no era fácil. Entonces, pero tienen que haber, ¿verdad?, hombres que Dios, ¿verdad?, ponga, ¿verdad?, que es Cristo. Mire, o sea, Dios es Cristo, aquí dice Cristo, ¿verdad? Él los puso, los constituyó. No dice, ¿verdad?, que el hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pedirle a Dios, ¿verdad?, porque Él es el que, ¿verdad?, Él es el que dispone. Él es el que dispone. Nosotros aquí solo explicamos nada más, ¿verdad? Nada más explicamos las cosas hasta donde Dios los da, no porque hay hombres elocuentes que pueden, ¿verdad?, explicar bien a fondo todas las cosas. Pero bien, algo, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, mire, pensar, ¿verdad?, mire, todos para el futuro y puedan decir, ¿verdad?, sea la voluntad de Dios, no porque, ¿verdad?, hoy, ¿verdad?, digan, ¿verdad?, todos puedan decir, hoy estamos como ovejas sin pastor. No, el Señor está con nosotros siempre. Porque cualquier cosa, ¿verdad?, que mire, puedan preguntar, ¿verdad?, de consejos con la ayuda de Dios, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, Dios los ayuda, tanto a nosotros como a ustedes. Porque en la unión donde está la fuerza, pues, si 2 se pusieran de acuerdo, somos más que victoriosos. Pero si no los ponemos de acuerdo, entonces ahí está el problema.
Porque si no se pone de acuerdo uno, ¿verdad? Mire, puede irse, ¿verdad? Golpeando uno con otro, ¿verdad? Diciéndose cosas uno con otro, ¿verdad? Es cuando nos ponemos de acuerdo. Pero cuando hay acuerdo, ¿verdad? Todo camina bien. Porque Dios también está de acuerdo, ¿verdad? Y hay bendiciones. Mire, hay grandes bendiciones. Si es que Dios les bendiga, ¿verdad? En esta tarde, no espero, ¿verdad? No los haya ofendido, sino que, ¿verdad? Todo sea para edificación, para que nosotros analicemos. No les he hablado de esto porque por alguna otra cosa, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Mire, propio de uno, sino que siempre tenemos que enseñar lo que está escrito aquí, aunque nos hace falta, ¿verdad? Explicar más a profundidad, pero siempre es necesario leer los temas, siempre es necesario, porque si no los leemos, ¿verdad? Ahí van a estar y pueden preguntarse, bueno, tal cosa, ¿por qué no la tocan? ¿Verdad? Si dicen, ¿verdad? Cuando leen por allá, leen la Biblia, pues que los hermanos aquí no quieren explicar esto, a ver qué se tienen, ¿verdad? Ahí, mire, allí siempre salen esas cosas y eso siempre sale, a ver qué se tienen allí, que ¿verdad? Nada, se van pasando, no tocan nada de eso. No, por eso él lee la palabra del Señor y él trata de explicar, ¿verdad? No porque no somos sabios por excelencia. El único sabio, ¿verdad? Es el Señor Jesús. Y es que Dios les bendiga en la tarde. Amén. Bendito Dios. Bien, hermano, hemos escuchado la palabra del Señor.